Bueno, un saludo muy especial para todos en esta hora. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla el pastor Andrés González, para los que no me conocen. Estoy por aquí trayendo estas enseñanzas de los Salmos y el día de hoy vamos a analizar el Salmo 53. Les recuerdo que las enseñanzas anteriores ya están en el canal. Ya está la del Salmo 50, la del Salmo 51, que es un salmo muy bonito, y la del Salmo 52 también ya están aquí en este canal. Así que no, si no las han visto, por favor vayan, miren, estudien, analicen y aprendamos mucho acerca de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su santa palabra. Amén. Vamos a orar y que Dios sea hablándonos en esta hora. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de poder acercarnos a esta palabra, de poder estudiarla, meditarla, de aprender de ella, Señor. Oro por todos los hermanos, por los amigos, por las personas que nos van a ver el día de hoy, desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, donde ellos se encuentren, para que esta palabra sea tocando sus corazones, sus conciencias y haciendo el efecto que ella debe hacer. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, empezamos el estudio el día de hoy. El título de este salmo es Insensatez y maldad de los hombres. Insensatez y maldad de los hombres. Y aquí abajito hay una referencia bíblica a otro salmo. ¿Cuál? El Salmo capítulo 14, versículos 1 al 7. ¿Por qué está esa referencia allí? Porque se dice que este Salmo 53 y el Salmo 14 son paralelos, o son como, como salmos muy parecidos, tienen algunas cosas muy similares y por esa razón se menciona acá. El subtítulo del Salmo 53 es Al músico principal sobre Mahalat, Masquil de David. La palabra Mahalat en el hebreo, esta palabrita quiere decir enfermedad o débil o angustia. El ambiente en el que se escribe el Salmo 53 seguramente era un ambiente de debilidad, de enfermedad, puede ser, de angustia, de dolor. Bueno, él lo escribe en un ambiente así, en una situación más o menos como estas. Y el másquil, ya lo he enseñado, es un instructivo, es simplemente una forma muy pedagógica de enseñar, donde se usan ejemplos, donde coloca ciertos detalles para que el aprendiz o el discípulo comprenda más bien qué es lo que él trata de decir en el Salmo. Este Salmo 53 habla de lo que pasa cuando una persona decide vivir como si Dios no existiera. Por favor, no olvide esto. El Salmo habla de aquellas personas que deciden vivir su vida como si Dios no existiera, es decir, negando la existencia de Dios, haciéndose de oídos sordos, como diciendo, Él no existe. De hecho, la primera frase de este Salmo empieza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo nos va a mostrar que cuando Dios es quitado del centro de nuestra vida, el corazón humano se corrompe, no lo olvide. Cuando a Dios lo quitamos de nuestra vida, el corazón se corrompe. Las decisiones se dañan, la conducta se vuelve injusta, el pecado empieza a dominar el corazón del ser humano. Y el problema no es solo creer o no creer en Dios, sino que en cómo afecta esa decisión la manera de vivir y de tratar a las demás personas. Eso afecta muchísimo. Si no creemos en Dios, siempre vamos a vivir afectados por esa decisión. El Salmo 53, ya lo dije entonces, es un salmo donde se va a mencionar ese tipo de actitudes de un hombre, de una mujer que dicen Dios no existe. Y eso hay que tenerlo muy claro. Vivir lejos de Dios siempre trae consecuencias. Siempre, siempre consecuencias. Por aquí lo dejo pues. Si vivimos lejos de Dios, siempre habrá una consecuencia. Muy bien, empecemos entonces analizando este pasaje. Bueno, les cuento, es un salmo muy corto, realmente tiene apenas 6 versículos y por esa razón no lo voy a dividir en estrofas, sino que lo voy a dejar simplemente como un bloque entero, desde el 1 hasta el 6. Vamos a analizar versículo por versículo. El versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón. La palabra necio viene del hebreo naval, que de hecho ya ese texto lo hemos mencionado en otros capítulos. Ese naval es el falto de sensatez, el insensato. Cuando hablamos del insensato o del naval es falto de cordura, es falto de inteligencia, es una persona que no está en su cabal juicio. Y por no estar en su cabal juicio, este va a decir en su corazón, en su mente, no hay Dios. Cuando alguien habla así, entonces inmediatamente
tenemos que reconocer, esta persona le falta sensatez. No hay Dios. ¿Por qué le falta sensatez? La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En todo lo que usted y yo podamos observar de la creación, hay una huella indeleble de que alguien tuvo que haberla creado, de que alguien tuvo que haber hecho todo cuanto existe. Entonces, cuando alguien habla así y dice que no hay Dios, simplemente se está comportando de manera no sensata. Es un insensato, es un necio. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. Esto de que se han corrompido es que entraron en decadencia, una decadencia espiritual, moral. Y eso ya nos dice algo, y es que todo hombre que niegue la existencia de Dios es un ser totalmente corrompido, su ser está en decadencia. Y esa decadencia lo va a llevar a hacer cosas abominables. La palabra maldad en este texto viene del hebreo Evel, o Ebel aquí. El Ebel con V y tilde en la E. Y ese Ebel quiere decir, o ese Ebel quiere decir impío, inicuo, y quiere decir mal o distorsión moral, el que distorsiona, ¿sí? Este término maldad aquí es el Ebel. No hay quien haga bien. Cuando se dice que no hay quien haga bien es como si se estuviese buscando a alguien que actuara de manera agradable delante de Dios, pero se llevan tremendas sorpresas, es que no hay quien, no hay uno que haga el bien. De hecho, el siguiente versículo va a ser la confirmación. El versículo número 2, vamos a mirar cómo lo dice el texto. Versículo número 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios desde los cielos miró. Esta primera frase aquí, Dios desde los cielos miró. Es decir, Él está siempre pendiente de su creación. Él todo el tiempo está observando a su creación. ¿Y Él lo mira para qué? Él está mirando a los hijos de los hombres para ver si había alguien que fuera entendido. Ese es el contraste del necio. El entendido es el contraste del naval. Este que sí tiene cordura, este que sí es inteligente, este que realmente sí sabe cómo es que debe vivir. Para ver si ese entendido buscaba a Dios. Y el buscar aquí es el que se interesa por Dios, el que se interesa en conocerlo, el que se interesa en escudriñar la palabra, en meditar en Él, en todo el tiempo buscar la forma de que Dios sea revelado en su vida. Y Dios estaba interesado en eso, buscando, mirando quién lo buscaba a Él, quién estaba deseoso de encontrarse con Él. Pero se llevó una sorpresa. El versículo número 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Muy triste este versículo número 3. Cada uno se había vuelto atrás. Esto es como lo dice el profeta Isaías, que cada quien se apartó por su camino. Cada uno de nosotros tomamos nuestros propios caminos, nuestros propios rumbos. Cada uno decidió alejarse, irse por su propia senda. Todos nos corrompimos y no hay quien haga lo bueno. Esa frase nos dice que aunque se buscó no se halló, ni siquiera uno que hiciera lo bueno. Y yo creo que por eso es que el salmista, este pasaje, se da como en un tono de debilidad, de pronto de angustia, seguramente porque él se da cuenta de que los seres humanos no querían buscar al Señor, estábamos inclinados al pecado y hacia lo malo. No hay ni siquiera no hay ni siquiera uno. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Ni siquiera uno que buscaba a Dios. Versículo número 4. No tienen conocimiento y todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Este versículo número 4 lo que significa, lo que trata de decir allí es, ¿acaso son tan ignorantes los que hacen estas maldades? ¿Acaso les falta tanta inteligencia? ¿Realmente son así tan ignorantes como ellos se muestran? ¿Por qué? Porque hacen daño a mi pueblo como si nada pasara. No sienten el más mínimo remordimiento por lo que hacen en contra de mi pueblo. Aquí mire lo que dice, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, es decir, como si nada. No les importa si sufren, si los maltratan, si hieren a las personas, van por la vida haciendo y deshaciendo, dañando. Bueno, en fin, usted yo creo que conoce muchas personas, seguramente conoce muchas personas que hacen ese tipo de actitudes, que pasan por encima de los demás, que buscan sus propios intereses, que no están deseosos de buscar a Dios, que no quieren tener ningún tipo de contacto con
con la vida cristiana, tampoco les interesa el bienestar de los demás, solamente están interesados en ellos mismos. Esto es lo que dice aquí el Salmo, el versículo 4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. O sea, les falta tanta cordura a ellos, son realmente tan ignorantes como para ni siquiera sentir un poco de remordimiento por sus actitudes. Y a Dios no invocan, esto es, y a Dios no buscan. Cuando dicen que no lo invocan es que no lo buscan. Eso ya quiere decir algo, que todos los que se comportan de esa manera tienen una conciencia que sí los está acusando. Si hay una voz de Dios que les está hablando diariamente, les insiste. Lo que sucede es que el corazón del hombre está endurecido. El corazón del ser humano es el que se ha endurecido y no quiere oír la voz de Dios. Pero gracias a Dios que tú esta mañana, esta tarde o esta noche, sí estás aquí interesado en aprender de la palabra, en aprender de este consejo que Dios trae para tu vida. Y yo espero como pastor que sigas con ese buen interés. Aquí hay mucha gente que me escribe y me dicen, pastor, estoy muy agradecido por la enseñanza porque Dios ha venido hablando a mi vida y me alegra eso, la verdad que sí. Y espero que sigas con esa buena intención, que sigas estudiando, porque mientras estemos aquí con vida y mientras Dios nos dé la oportunidad, seguiremos enseñándote esta palabra que Dios nos ha regalado. Amén. Bien, después de estos pequeños anuncios, sigamos. Versículo número 5 dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Este texto, bueno, es un poco difícil de interpretación, pero nos vamos a ir línea por línea. Allí se sobresaltaron es que tuvieron miedo, que tuvieron terror, que se espantaron dice eso, de pavor, de miedo. Y dice la siguiente frase, donde no había miedo. Es decir, donde había ausencia de temor, sintieron nuevamente temor por ver cómo el Señor había actuado, por ver cómo Dios ha traído su juicio. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Eso de que esparció los huesos es que los desparramó, los arrojó, los quitó. Él ha desparramado aquellos todos los que querían hacernos daño, dice. Los huesos del que puso asedio contra ti, ¿sí ven? Del que se sitió, o más bien el que se acercó, el que buscó la manera de dañarte. ¿A usted alguna vez alguien lo ha intentado dañar y ha visto cómo Dios ha intervenido para defenderlo? Bien, esto es lo que dice acá esta frase. Los avergonzaste. La palabra avergonzar en el hebreo es Bush, como el apellido del expresidente de los Estados Unidos, Bush. Y ese Bush quiere decir palidecer o quiere decir vergüenza o sentir vergüenza. Qué curioso ese nombre, ¿no? Bush. ¿Por qué sintió vergüenza? Porque Dios lo desechó, lo quitó del medio. Y si Dios lo quita uno del medio, haga lo que haga, no sirve de nada. Terminamos entonces ahora sí analizando el último versículo del Salmo 53 y es el versículo número 6. Y dice de la siguiente manera, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este último versículo apunta hacia la salida de Israel de Babilonia, de la esclavitud, del exilio. Es más como un anuncio profético, seguramente. O si saliera de Sión, y esta palabra Sión es la morada, recordemos que para ellos Sión es la morada de Dios, el lugar donde reside su presencia. Y ellos esperan que de allá de ese lugar es de donde salga la salvación para Israel. También se puede ver como apuntando hacia el Mesías. También es un anuncio mesiánico, es un texto que apunta hacia la venida del Mesías, buscando también la restauración. Entonces, se puede mirar desde la restauración de Israel saliendo del exilio o también desde aquella opresión que iban a sentir ellos por parte de Roma y que necesitaban obviamente de un Mesías, un Salvador, alguien que viniera a salvarlos de sus opresores. Y termina la frase, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, ¿sí ven? Cuando Él nos haga volver, cuando Él traiga de regreso, cuando nos quite esas cadenas, cuando quite esos yugos de sobre nosotros. Cuando esto ocurra va a pasar algo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es decir, volverá el gozo, el júbilo a toda la nación, a todos los pueblos, a todos volverá
ese deseo de alabar, de glorificar y de exaltar al Señor porque ya son libres, ya no son esclavos, ya no son perseguidos. Entonces, esta última frase puede apuntar hacia la restauración futura de Israel desde la salida de Babilonia, pero también apuntando hacia la parte del Mesías. Eso es lo que dice entonces el Salmo capítulo 53. No sé cómo les ha parecido. No sé si también ustedes han encontrado personas que dicen que Dios no existe, que Dios no es real. Bueno, aquí hay una escritura que usted puede contemplar, analizar, meditar y entender también el comportamiento de ellos. ¿Por qué hablan así? Simplemente porque son necios y les falta entendimiento. Que Dios les bendiga. Bueno, llegamos a esta parte final. Espero pues que el Señor me los bendiga a todos. Un abrazo. Nos vemos en una próxima enseñanza. Chao, chao.